los poderes tradicionales, masonería, Opus Dei, jesuitas, frente al nuevo capitalismo. El Opus Dei, como la masonería o el poder negro de los jesuitas, ha ocupado secularmente el imaginario español más secreto e inquietante. Hoy ninguno de los tres poderes parece ejercer la influencia terrena y espiritual que un día ostentaron, especialmente cuando el Vaticano reina en un jesuita vestido de blanco. Solo la fuerza de las urnas y la sociedad civil deben ser los verdaderos protagonistas de nuestros destinos. El resabio popular por los dos lados que le toca, de viejo y de sabio, sabe de la eterna alianza del secreto con los poderes o del poder con los secretos, que tanto da según sea la encrucijada que a cada tiempo le toque vivir. Por eso, al fin y al cabo, nunca les viene a los tres, al Opus, a la masonería o al cerrado bastión que escoltó durante casi medio milenio al Papa Negro de los jesuitas, de más sin merecimiento y justicia aparente, ver las trincheras de recelo y prejuicios cavadas una generación tras otra alrededor de sus elevadísimas causas, empresas y obras más o menos pías. Como gatos escaldados, la ciudadanía común, desde los tiempos en que ni se sospechaba verse un día halagada en su estatuto de ciudadano votante, vio en toda forma de poder un contacto visceral con la malicia, la conjura, el medro y el engaño, siempre a su costa y ejercido a sus pobres expensas. Cuando pudo, lo gritó popularcheramente en carnavales, irreverencias, bajadas de pantalón o subida de faldas, chistes soeces o proclamas utópicas que 2 o 3 veces por siglo llegaban a encender revoluciones, lograr obras de arte o, más comúnmente, solían terminar en actos fallidos con su buen trágala de apéndice y escarmiento. ¿Quién se va a extrañar ahora entonces de la devoción popular por un mundo de purpurinas, todo a 100, el culto a la malicia más que a la maldad, o siempre que se pueda, por lo menos la consumación del gesto hasta el acto liberador e iconoclasta? Convertidas las chirigotas y murgas de Cádiz en concurso televisado y los carnavales escatológicos en atracción turística de interés nacional, al personal poco más le queda que la paradójica protesta del consumo. En este caso, el thriller mestizo de bodrio histórico y bestseller mediático por poco más de 30 euros en pastas nobles, o por menos de la tercera parte para quien decida verlo en una pantalla de saldo a color en compañía de Tom Hanks, la francesita Audrey Tautou y el albino asesino que ya nos había adelantado el genial Humberto Eco en El hombre de rosa. Aunque se tratara en este último caso de Sherlock Holmes trasplantado al medioevo. ¿Era eso el código da Vinci?
un disparate histórico, un medro editorial, un púlpito irreverente en tiempos de laicismo entre la duermevela del inquisidor Torquemada y la omnipotencia de los grandes medios de comunicación de la era global, una muda de camisa histórica escenificada con todo el candor de los sentimientos más elementales. Si se mira la cosa con cierta distancia, la figura del autor del libro, Dan Brown, pierde relieve y se reduce al dedo que tocó un botón rojo con la inocencia del burrito que hizo sonar la flauta en la fábula de Samaniego. No hay que perder las perspectivas. En un incendio lo importante es lo que arde. Lo que arde para algunos es nada menos que el rescoldo de una vieja secta combatida por la Iglesia Católica en los primeros siglos, el tenaz arrianismo de nuestros primeros reyes gordos, para quien Cristo era un hombre y nada menos que un hombre. Para otros, la simple desfachatez del escándalo oportunista tras la consumación de otro pelotazo económico. Si puede ser a 2, 3 o 4 bandas, mejor. No falta quien advierte las voces del integrismo católico tras la anterior muestra del musulmán con las caricaturas holandesas, y quienes, por cerrar provisionalmente la lista, ven la llegada de un oportuno ajuste de cuentas con 3 sociedades ocultas que han medrado ahora o ayer a favor de pactos de silencio inconfesables. Opus, de obra pía a lobby multinacional. La nueva mentalidad, según esto, hace hoy que sea imperdonable por inadmisible atacar la democracia, mientras sí acepta como admisible y en cualquier caso perdonable atacar a personas e instituciones de la iglesia y a la misma iglesia y a Jesucristo, con el morbo añadido de atacar un tabú que es preciso desenmascarar, sabiendo que está admitido por la corrección política hoy en boga, el gnosticismo políticamente correcto. Por su parte, el Opus Dei no parece confiar en análisis de tales calados sociológicos sobre las presentes mentalidades y actúa. La supuesta sociedad secreta a las órdenes del Papa, que tiene como objetivo mantener a salvo supuestos secretos muy preciados para la Iglesia, debe saber que la gran masa de lectores y cinéfilos del mundo es reacia a crearse más problemas mentales de los que ya le sobran en un mundo aturdido por la proliferación de los mensajes. Ya anunció en su día la producción de documentales para explicar las labores de la orden, las líneas espirituales de la vida de San José María, sus tareas educativas y sociales, sin olvidar un lenguaje asequible como el que pueden prestar en otro video realizado en Nueva York un bombero de Los Ángeles, un vendedor de Houston, un granjero de Illinois y un empresario de New Jersey. El Opus Dei se suma hoy a la ola renovadora que impulsa dentro de la iglesia del Papa Francisco. Por primera vez en casi un siglo de existencia, la poderosa prelatura ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que su dirección sea ocupada por alguien que no haya trabajado codo a codo con José María Escrivá de Balaguer, el fundador santificado, o que no haya nacido en España, donde están las raíces de una organización implantada en más de 60 países y 90,000 seguidores,
de los que 2051 son sacerdotes. Será un momento histórico, describe un portavoz de la Oficina de Información del Opus, en cuya dirección se han sucedido hasta ahora 3 españoles: el fundador, el beato Álvaro del Portillo, que fue su mano derecha durante 40 años, y Echevarría, que a su vez también fue colaborador de Balaguer durante más de 20. Que llegue el momento en que el prelado no haya conocido ni trabajado con el fundador es algo natural y será una nueva muestra de la madurez de esta institución de la Iglesia. Los analistas han vivido el ascenso de Ocaris. Un cargo es una carga, matizan en el Opus, como un punto de inflexión en la trayectoria de la institución, también como un guiño al Papa, que es jesuita, predica con verbo fresco, no siempre ha compartido las opiniones de Cipriani, excluido por ahora del núcleo ejecutivo, y se tutea con su compatriota Facio, el nuevo vicario general del Opus. Fuertemente implantada en América Latina y Europa y con presencia en África, da ahora sus primeros pasos en Kazajistán o Vietnam y está lista para iniciar su trabajo en Cuba cuando las circunstancias políticas lo permitan, según fuentes consultadas. En sus estructuras hay más mujeres que hombres, según la organización. La edad media de sus integrantes se ha elevado en el último decenio. En su mayoría son laicos de clase acomodada con capacidad para influir en los despachos más importantes, dedicados al principio de santificar el trabajo y siempre rodeados de críticos. Algunos ex miembros de la organización que opinan que ésta promueve el conservadurismo, limita las lecturas de sus integrantes y ejerce el proselitismo. En España, un centenar de colegios, la Universidad de Navarra y la Escuela de Negocios, IESE, tiene relación con la obra que les da, según un portavoz, guía espiritual. Esa radiografía resume la gran capacidad de influencia y movilización del Opus, que durante la beatificación del Portillo, celebrada en Madrid en 2014, reunió a más de 100,000 personas, entre ellas 2 ministros del gobierno y 40,000 jóvenes llegados de todos los rincones del planeta. Esas cifras reflejan su fuerza para influir en las instituciones y, en consecuencia, la importancia de los cambios en su cúpula. Jesuitas, modelo de liderazgo y de gestión. Los jesuitas, una empresa fundada por 10 hombres en 1540, sin capital ni organigrama previo. Masas ha habido siempre, pero Ortega solo habló novedosamente de su rebelión. Los jesuitas no solo formaron formidables equipos de gobierno que dirigieron a las masas, sino férreos y lúcidos líderes que formaban y dirigían staffs empresariales de su época, equipos de conquista y colonización y fieles devotos para el martirio, capaces de predicar en castellano a miles de hablantes de otras desconocidas lenguas para pedirles nada menos que el alma, algo que un empresario actual, eso de pedir el martirio, no se atrevería a pedir a sus subordinados en esos términos. En otros términos sí se atreven e incluso lo legalizan. La literatura de la gestión empresarial conoce a San Ignacio, al padre Rivadeneira o a Baltasar Gracián, por algo más que por algunos aforismos ingeniosos. Eran gente de
Eran gente nada lerda para concebir soluciones y acometer las más audaces empresas del mundo. Sabido es que Gracián, en lo más alto de su fama, fue encerrado a pan y agua en su celda por haber publicado el Criticón sin el nihil obstat o licencia del ordinario, aunque se lo dedicase a algún serenísimo señor del gran poder humano para curarse en salud. El liderazgo al estilo de los jesuitas abunda en esa idea. Las mejores prácticas de una compañía de 450 años de historia que cambió al mundo. El libro de Chris Lowney, ex jesuita, ha sido también director administrativo del banco de inversión JP Morgan en Tokio, Singapur, Londres y Nueva York. Según él, que sabe de qué habla por los dos costados que importan aquí, el de jesuita y el de empresario, más que los votos de pobreza, castidad y obediencia, hoy día hay que fijarse en las 4 reglas que constituyen los pilares del liderazgo de aquellos hombres de empresa con capacidad para enseñar mucho a los de hoy. Conocerse a sí mismo mediante un examen de conciencia que hoy pudiera llamarse capacidad de autoanálisis realista, ingenio, enfrentarse con creatividad a los cambios y asumir riesgos, amor, descubrir la capacidad del otro y aprovecharla en la empresa común, heroísmo, aspirar a lo más alto. Hoy se entiende mejor con un pequeño recorte más desacralizado, aspirar a lo más, ejercicios espirituales al fin y al cabo en 4 semanas o en lo que dura un máster de 300 o 400 horas. Uno de los datos más llamativos de la situación de la Compañía de Jesús en el siglo XXI es la pérdida de 30,000 miembros en los últimos 25 años. Perdieron el 44.9% de su nómina desde el Vaticano II. Tenían 36,038 en 1965 y no llegan ahora a 20,000. Con el tiempo, sin embargo, este ejército de Cristo al servicio directo de los papas se convirtió en una de las máquinas ideológicas más poderosas de la tierra, y a la admiración sumó más tarde la inquina por su presencia en todos los cenáculos políticos de importancia y hasta en los confesionales y gabinetes más privados de las familias reales rectoras de los gobiernos absolutistas. Conservadores y elitistas, desde Trento, los jesuitas comenzaron, sin embargo, a producir figuras intelectuales de talante muy renovador tras la Segunda Guerra Mundial. Pierre Teilhard de Chardin, John Courtney Murray, Karl Rahner o Henry de Lubac bastarían para confirmar esa lista, pero los atavismos de los resabios populares, como el caso de la masonería, no se van de la noche a la mañana, y ahí han quedado marcas en el propio diccionario de la RAE. Del término jesuita se apuntan 3 acepciones. La primera, miembro de la Compañía de Jesús. La segunda, disimulado, hipócrita y taimado. Y la tercera, pastelillo de hojaldre relleno de jamón y queso cubierto de dulce. Hoy, la verdad es que los jesuitas, con el Papa Francisco a la cabeza, gozan en general de bastante buena prensa, y no siempre en las alturas jerárquicas de su iglesia. A lo largo del último cuarto de siglo XX, los comentaristas internacionales solían hablar de la figura creativa e innovadora del padre Arrupe, el Papa Negro, haciendo un poco lucido contraste con la mole musculosa
Juan Pablo II. El sucesor de Arrupe, el holandés Peter Hans Kovenbach, ha tenido que repetir el viacrucis de su antecesor a la hora de poder ver aceptada la renuncia. Espere por lo menos hasta 2008 para irse. No vayan a decir que el nuevo Papa Blanco lo primero que ha hecho es echar al Papa Negro, que dicen que dijo Benedicto XVI, recién nombrado Papa, cuando Kovenbach le pidió que aceptara su dimisión. Y es que en los últimos años, de fuerza de choque de los papas del Vaticano y del cuerpo de élite de la Iglesia Católica, los jesuitas han pasado a ser sospechosos de progresía. Por si fuera poco, los ejercicios espirituales de San Ignacio, libro del que declararon admiradores Lenin o Roland Barthes, se edita regularmente en las escuelas de negocio, y el peso de los jesuitas en la vida social en todo el mundo y particularmente en la enseñanza les está prestando un prestigio entre los no creyentes o los más alejados del núcleo duro de la iglesia. Masonería. Contubernio judeomasónico. El término amalgamado judeomasónico fue el último refrito del reiteradamente dictador y nunca escrito catecismo franquista. Hacía su caldo en todos los potajes ideológicos salutíferos de la posguerra, asociados sin excepción a crípticos y ponzoñosos cenáculos, conjuras, urdimbres infectas y otros espacios telúricos cargados a la cuenta de la araña letal de tentáculos antipatriotas que tramaba en los sótanos de una sociedad saneada por el caudillo salvador de la descomposición moral y cívica de los españoles. Un San Benito difícil de sacudir, según los actuales responsables de las logias, como Joseph Corominas, gran jefe de la Gran Logia de España. En nuestra organización, asegura, tenemos prohibido hablar de política y de religión, pero no somos secretistas. Es un lastre que hay que ir desmitificando. Difícil tarea, porque es una de las tres instituciones con el Opus y los jesuitas secularmente envuelta en el aura más bien proterva y subterránea de fulgores un tanto luciferinos, difamada a ultranza por todos los poderes supuestamente emanados de la luz y el orden naturales, perseguida, temida y denostada. Se le suponía una vez inevitable distorsión y un rito, un léxico y un código moral como el de los vampiros, incapaz de convivir en paralelo con el resto de los humanos a la clara luz del día. Los autores de la verdadera historia de los masones, Jorge Blaschke y Santiago Río Robledo, resumen sin embargo cientos de años de historia, señalando que el objeto de tan infamada organización era básicamente la búsqueda del mundo interior y el perfeccionamiento del ser humano, un vehículo de sabiduría antigua y superior en conexión casi directa con los misterios y enseñanzas simbólicas de la antigüedad de Egipto y Grecia hasta llegar a Isaac Newton, su fundador moderno. Tras él, en una larga lista, personajes como Walter Scott, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Conan Doyle, Rudyard Kipling, Alexander Fleming, Churchill, Montesquieu, Voltaire, Goethe, Benjamin Franklin, presidentes norteamericanos, Bolívar, San Martín o Hugo Chávez,
sin respeto por la cronología. La aportación personal de Dan Brown en el Código Da Vinci es que todos podrían tener un común padre masónico en otro ilustre renacimiento, el propio Leonardo da Vinci, pero ya se sabe que el autor del código bebe a más de muy diversas fuentes de su propia inspiración incontrolable. Como no podía ser menos en una tierra de tantas resonancias telúricas y gusto por los misterios de toda clase, la historia de los masones se beneficia de un capítulo netamente hispano. Masones fueron aquí renombrados políticos como Figueres, Salmerón, Castelar, Leroux, Fernández de los Ríos, Camparis y parece que el mismísimo Azaña, nombres casi todos más conocidos por el nombre de muchas avenidas, calles y plazas de nuestras ciudades que por haber sido presidentes de alguna de las dos repúblicas habidas de gobiernos de la derecha y de la izquierda, o por salirnos del feudo político, por poner un día muy alto en el listón de la ciencia española, que este sería el caso de Ramón y Cajal. Aunque Franco y Carrero Blanco parece que se obsesionaron por el insidioso peligro de la masonería española aliada a otros contubernios internacionales de más fuste, y se llegó a expedientar a la notable cifra de 80,000 masones. Hoy la masonería en España parece gozar de buena salud, aunque su número no sea para nada desorbitado. En total, dicen los entendidos, unos 3,000 masones, otros suben hasta 5,000, sin que sepamos cuáles de los dos grupos de entendidos o son más organizados en tres logias: la Gran Logia de España, la Gran Logia Simbólica y el Gran Oriente de Cataluña. La masonería se restableció en España a finales de la década de los 70 y ya parece que estaban muy presentes desde antes de la vida política de este país. Si es cierta la anécdota que se cuenta de Alfonso Guerra, que tras el Congreso de Suresnes dijo: por fin hemos conseguido echar a los madilones, refiriéndose a algunos socialistas de poder que se decía estaban vinculados a la masonería. De su primera llegada a Madrid se aventura hasta el año 1728, la primera logia en saltar desde las Islas Británicas, que se constituyó no lejos de los viejos calabozos de la Inquisición a mitad del siglo XVIII. Muchos pasaron años en esas mazmorras y bastantes más acabaron en las temibles galeras con el nombre de respetable logia matritense y de las Tres Flores de Lis. El gran maestre de la Gran Logia de España, Josep Corominas, se sucedió a Luis Salat y Tomás Sarobe. Sus antecesores en esta logia es precisamente un socialista y bastante tradicional, y por lo que se dice hay que recuperar el trabajo intelectual, filosófico y esotérico que siempre nos ha caracterizado. Es primordial restablecer el trabajo tradicional y volver a dar más valor al análisis de las herramientas y a los símbolos. Y por fin, si Franco y Carrero Blanco quisieran oírle, Corominas añade: ser masón es un trabajo de perfeccionamiento individual y no un contubernio. Que conste, lo de la internacionalización, qué remedio, porque dicen que casi la mitad de los masones españoles son ingleses residentes en nuestro país, cosas del mundo global. Con el reciente libro ¿Por qué dejé de ser masón?, cuando los masones invocan a Lucifer, el francés
Ser Abad Galardo, de origen español, cuenta una historia y demuestra su tesis. La historia es de su estancia en casi 20 años en las logias, con un relato más pormenorizado, sin desperdicio, sobre la liturgia masónica. Eso sí, la masonería nunca renunciará a ser un instrumento para medrar, un elemento de favores mutuos que crea un interesado espíritu de mutuo auxilio, no precisamente familiar, sino profesional y político. El autor recuerda cómo se abrieron las puertas cuando estaba en la obediencia masónica y cómo se le ha perseguido, así como a su familia, para marginarle, especialmente en el aparato laboral. Es arquitecto funcionario y desde que abandonó la masonería las está pasando canutas. Sus antiguos hermanos están dispuestos a arrebatarle la herencia y para ello no dudan en amenazarle y en truncar su carrera profesional. Fin de este ensayo.